Muy buenas tardes, mis queridos alumnos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy y vamos a hacer una oración para entrar en materia. Amantísimo Dios y Padre, queremos darte gracias por la vida de hoy. Gracias por permitirnos estar en tu servicio. Gracias, Padre, porque a través de esta plataforma podemos llegar, Padre, a, a muchos, a muchos hermanos. Queremos suplicarte, bendigas a nuestros alumnos donde quiera que estén y que, Padre, que esta clase sea de bendición para sus vidas. Queremos pedirte que nos dirijas con tu Espíritu Santo, que seas tú, Padre, poniendo palabras en nuestra boca y las intenciones también de nuestro corazón. Queremos agradecerte por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, voy a a compartir la pantalla, poner la presentación. Permítame, por favor. Muy bien, bueno, ayer estuvimos casi todo el tiempo de la clase trabajando sobre fundamento estratégico y vimos las diferentes maneras de y sistemas de plantar iglesias. Hoy vamos a hablar acerca del fundamento filosófico y vamos a iniciar diciendo que tenemos varias preguntas, pero una de las preguntas más importantes que un sembrador de iglesia necesita contestarse es, ¿cuál es mi filosofía y mi estrategia con respecto a empezar nuevas iglesias? Cada uno de nosotros, de manera personal, debe asumir su propia filosofía y también la estrategia que más se acomode para dar inicio a una nueva congregación. Y para ello también tendrá que contestar las siguientes dos preguntas. ¿Cuál es mi meta para la nueva congregación? Es decir, ¿en dónde estoy y hasta dónde quiero llegar con la nueva congregación? ¿Será siempre una hija de una iglesia madre? ¿O llegará a ser una iglesia autónoma, autosuficiente y además que se va a poder reproducir? ¿Será una iglesia autónoma y reproductora? Bueno, a fin de lograr este último objetivo, el sembrador de iglesias tiene que conocer a fondo y adoptar la filosofía de la siembra de iglesias autóctonas. Ayer hablábamos de autonomía de lo autóctono, lo auténtico. Y para que algo sea autóctono, tiene que ser originario de un ambiente en particular. Y aquí se nos pone el ejemplo del bananero, la siembra de plátanos. Es autóctono de un clima tropical. ¿Dónde se dan los mejores plátanos? En un clima tropical. Y para mantenerlo vivo en climas que no es su clima, es decir, en climas fríos, entonces a veces tiene que construir un invernadero, algo semejante al clima natural del banano. Y, y crear algo artificial es algo costoso y tampoco es conducente para una reproducción espontánea. Es decir, se batalla, se logra, pero es demasiado caro. Hay varias características mencionadas por un misiólogo, alguien que tiene experiencia en misiones, Allen Tippett, de que las iglesias deben ser autóctonas si tienen estas características. Número uno, una autoimagen. Número dos, un autofuncionamiento, que funcionen por sí mismas. Número tres, un autogobierno, es decir, que se gobiernan por sí solas. Y número cuatro, autosostén, que financieramente o económicamente se pueden sostener. Autopropagación, que
facilitan o son fáciles para compartir y hacer crecer el evangelio, extender el reino de Dios. Y número 6, autoministerio. Es decir, un ministerio local de la misma, este, de la misma iglesia autóctona y que ese ministerio sea originario de la iglesia. Cuando hablamos de autoimagen, significa que la nueva iglesia llega a una etapa de madurez cuando, si se pudiera ver en un espejo, se ve a sí misma como la iglesia de Dios en la comunidad. No es meramente una extensión de otra iglesia en otra parte, sino la iglesia que el Señor ha colocado allí con una misión específica. Entonces, su autoimagen significa que es una iglesia madura, que está hecha para esa comunidad, que Dios la puso allí en esa comunidad, como la iglesia de Dios en esa comunidad. Autofinanciamiento, perdón, autofuncionamiento, significa que esta congregación tiene que tener las 5 actividades principales de la iglesia: adoración, edificación, evangelización, comunión y servicio. Y a estas 5 actividades le vamos a denominar la misión de la iglesia. Esta es la misión de la iglesia. O sea, una iglesia que está llevando a cabo la misión del Señor está basada en Hechos capítulo 2, verso 40 al 47, donde la iglesia primitiva, la iglesia en sus inicios, era una iglesia que evangelizaba, una iglesia que entendía el discipulado, es decir, que estaba trabajando educación cristiana y discipulado con las personas, pero que también cultivaban la alabanza, la adoración. Ellas estaban sumergidas en la oración, tenían comunión fraternal unos con otros, compartían el pan y la sal juntos en el templo y en las casas, y también era una iglesia que daba servicio a los demás. Entonces, las 5 áreas de la misión se ven reflejadas en esto que la hace autofuncionar. La iglesia entonces que autofunciona es la que realiza estas actividades bajo el liderazgo de Cristo Jesús, es decir, bajo el liderazgo del Señor. Entonces hablamos ahora de lo que es el autogobierno. Significa que esta nueva iglesia, que ya se ha establecido, llega a una etapa de madurez en que ella ya va a tomar sus propias decisiones y va a hacer un plan de trabajo propio que, que planee hacia el futuro, de cómo se ve ahora y cómo se verá en 5 o 10 o 20 años, un plan de futuro. Porque estas decisiones de autogobierno se van a relacionar con cómo se van a hacer las reuniones, tanto la hora, el lugar, la duración, tiene que ver con el liderazgo, quién es el pastor, quiénes son los otros líderes, su sede, dónde va a ser el lugar donde se van a reunir, es un edificio alquilado, es un edificio comprado o es un edificio que se hay que edificar. ¿Cómo se van a trabajar sus finanzas? ¿Qué presupuestos económicos y procedimientos se tienen que hacer? Es decir, es una iglesia que se está autogobernando y que también ha de haber flexibilidad a fin de que la iglesia pueda tomar decisiones de una manera siempre y cuando esté de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Es decir, que esté alineada a la palabra de nuestro Dios. El autosostén. Aquí significa que la iglesia ya se va a hacer cargo de sus propias obligaciones económicas, sus propias obligaciones financieras, y por ello es una iglesia que ya ha aprendido, todos los miembros han aprendido la importancia de la contribución económica a base de las ofrendas, a base de los diezmos y a base de los donativos especiales. Que hermanos que tienen el poder económico y que están con toda la viabilidad de aportar para la iglesia, aparte de lo que son los diezmos y las ofrendas, y que llegan esos donativos
que pueden ser para construcción o para las necesidades propias de los muebles e inmuebles que corresponden a la iglesia. Esta iglesia no se desarrolla una dependencia de fuentes externas, sino que espera ser, con la ayuda del Señor, la misma que provee los recursos necesarios para pagar los servicios, el agua, la luz, lo que se requiera, el internet, todo lo que se requiera para el santuario. Y que también tiene la economía para responder a la necesidad de los bienes materiales, como la cocina, el comedor, donde se va a tener la comunión con los hermanos, el edificio, los programas, etcétera y etcétera. Y aquí hablamos de instrumentos de música, bancas o sillas, púlpito y todo lo que se requiere para establecer la iglesia. Es decir, se autosostiene, que ya no necesita que nadie le aporte, sino que ella con sus miembros hay una gran responsabilidad y sus miembros han adquirido no solamente derechos, sino también obligaciones de aportar. Y nosotros, por ejemplo, donde estamos levantando la iglesia, estamos empezando a cultivar lo que es la ofrenda. Y el siguiente paso va a ser hacerles cultivar el diezmo, cómo hacerse diezmadores. Y los que somos líderes y los que estamos a cargo de la misión, somos los primeros en aparecer en la lista de diezmadores. De tal manera que vamos nosotros discipulando en la medida en que nosotros llevamos a cabo la práctica. Recuerden que entonces es bien importante compartir la palabra de Dios, dar la teoría, pero también nosotros en la práctica, ser fieles en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. En muchos lugares donde hay crecimiento, donde las iglesias están multiplicándose con miembros, donde también hay una buena cantidad de líderes, de pastores, y donde pues cada una al frente de varias congregaciones o que a veces son seculares o bivocacionales a fin de servir a sus congregaciones. Y por ejemplo, yo soy bivocacional. ¿Por qué bivocacional? Porque el año que yo me gradué, que yo me titulé como médico cirujano, ese mismo año yo recibí mi primera iglesia como pastor. Entonces, soy bivocacional. Tengo la vocación de pastor, pero también tengo la vocación de médico. Entonces, eh, eh, sirvo a la iglesia no de manera de tiempo completo, sino de como pastor voluntario. En la autopropagación significa entonces que la iglesia, la nueva iglesia, va a tomar en serio la gran comisión. Y esta nueva iglesia estará dedicada a cumplir la tarea. Y la tarea es ganar almas para Cristo. Y estableciendo iglesias de un tipo que refleja la cultura que la rodea y no un ambiente que le es extraño. Entonces, hablamos de lo autóctono, tomando en cuenta que vamos a establecer la iglesia en un lugar de acuerdo a la cultura que nos rodea. El autoministerio significa que la iglesia utiliza sus propios recursos económicos para ser de ayuda cuando hay necesidades en su comunidad. Y puede ser que demos servicio médico gratuito a la comunidad. Puede ser que obsequiemos despensas de alimentos para gente necesitada en la comunidad. Y hay diferentes maneras de hacer que los recursos económicos o los bienes de servicio le estemos aportando para cubrir las necesidades de una comunidad dada, para una población dada en la que se requiere apoyo, brindar apoyo. Aunque estas iglesias autóctonas pueden parecer muy sencillas, se aplican de muchas maneras a los distintos contextos socioculturales. Es decir, va a depender incluso del contexto en donde estemos nosotros trabajando, dependiendo de qué eh, situación sociocultural estemos trabajando, geográficamente hablando. Se necesita una filosofía contextualizada para la siembra de iglesias, tanto
en nuestro país como alrededor del mundo. Y en lugar de que nosotros estemos trasplantando métodos evangelísticos que han tenido éxito en algún otro país, podemos nosotros incluso desarrollar métodos propios que alcancen a la gente de acuerdo a nuestro contexto. Quizás, por ejemplo, algún método evangelístico que funciona en México, a lo mejor no funciona en Argentina, a lo mejor no funciona en Colombia, a lo mejor no funciona en Venezuela. Y entonces posiblemente, este, por método evangelístico, que hay varios, buscaremos los que se adapten al contexto de la gente que está alrededor nuestro. Por ejemplo, el estilo de adoración de la congregación contextualizada es también diferente al de las iglesias en otras partes, incluso en el mismo país. Aquí donde vivo, no es lo mismo la liturgia que se practica en el norte del país como la que se practica en el sur o en el sureste, donde por razones culturales, en las regiones norteñas, donde hay más economía, este, la cultura es diferente, incluso la liturgia, la música que se ocupa para los cultos es diferente. Y en la costa o en el sur o en el sureste, pues la gente es diferente a la del norte, no solo en la forma de hablar y no solamente en la forma de vestir, porque no es lo mismo las zonas frías que las zonas cálidas, incluso las ropas son diferentes, porque las ropas en las zonas muy cálidas son ropas de algodón, mucho más frescas, la ropa mucho más delgada, se viste de una manera diferente a como se viste en las partes frías, donde hay que ir con abrigo, hay que ir con jacket, hay que ir con ropa que nos cubra del frío, tan solo la ropa. Ahora imagínense incluso la alimentación e incluso la forma de percibir el culto o de llevar a cabo la adoración. Así que tiene que ver incluso con cómo las regiones involucran instrumentos de música, modalidades en las relaciones y estilos de comunicación, donde este, los instrumentos de música a veces son variados. Hay iglesias que solamente tienen un piano o una guitarra electroacústica, pero hay otros hasta una orquesta con música de viento, con música de címbalos resonantes, etcétera, con metales, este, bombos y platillos o instrumentos de cuerda, pero es de acuerdo a su contexto. Y esas congregaciones tienen un estilo de oración diferentes unas con otras. Ahora, si un norteamericano visita una iglesia en otro país y lo único diferente es el idioma, lo más probable es que esa congregación no está contextualizada. Es decir, si alguien del extranjero visita mi iglesia o mi país y solamente lo que hace diferente es el idioma, entonces posiblemente donde yo asisto sea una iglesia que no está contextualizada. No vive el contexto de la ciudad, no vive el contexto de la comunidad. O por otro lado, si alguien del mismo país visita esa iglesia y se siente en casa, cultural y lingüísticamente, entonces es una congregación contextualizada. Vean esa diferencia. Algún miembro que asiste de visita en el mismo país, pero que la cultura y la lengua es la misma, entonces dice, esta congregación está contextualizada. Muy bien. Esto vimos la parte de fundamento filosófico. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. No, hermano, gracias, está muy entendible. Sí, vamos bien. Sí, hermano, gracias. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente parte. Voy a compartir pantalla, permítanme.
Muy bien, hemos dejado el fundamento filosófico y ahora vamos a hablar del fundamento del liderazgo, el fundamento del liderazgo. Y la siembra de iglesias, pues requiere un buen liderazgo. Esa es una realidad inherente para que se dé, porque el imperativo de contar con líderes se aplica a cada nivel, desde el grupo iniciador que planifica hasta el equipo a nivel local. Es decir, desde un lado hasta el otro debe de haber un buen liderazgo. Así que cuando hablamos del sembrador de iglesias, tenemos que decir que esta persona debe convertirse en un líder apostólico. Recuerden que la palabra apóstol significa enviado. Y entonces si nosotros vamos a tener un líder para el envío, entonces él, este sembrador de iglesias, debe de ser un tipo que pueda ser líder, que alguien lo siga y para que pueda lograr tanto adelantos en la evangelización como para iniciar una iglesia. Y aquí, son dos cosas diferentes. Evangelizar es compartir el evangelio, las personas toman decisiones, llegan a bautizarse y entonces hay que discipular. Y luego esas personas hay que hemos alcanzado con el evangelio, hay que organizarlas para reunirlas en un lugar. Y entonces estamos iniciando la iglesia. El sembrador acepta la verdad de que su ministerio debe depender de la llenura del Espíritu Santo y de su poder que capacita. Cuando miramos nosotros la parte, el fundamento espiritual, algo que tenemos que considerar es que la llenura del Espíritu Santo es algo muy, muy importante. Y cuando hablamos nosotros de la llenura del Espíritu Santo es que Dios se va a manifestar en la vida del creyente de diferentes maneras. Por un lado, la llenura puede venir en el momento del bautismo, en el momento, del bautismo. Y podemos nosotros mirar allá en Hechos, capítulo 2, versículo 38. Vayamos a la Biblia y vayamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Y dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de llenura, cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, es que hay una orden para ser llenos. Y esa orden, el apóstol Pablo la pone como un imperativo en la carta a los Efesios, capítulo 5, verso 18. Y dice aquí, Efesios 5, 18, de esta manera. Dice la palabra, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. La palabra disolución significa desenfreno. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y no nos toca a nosotros llenarnos. La orden no es que yo me tengo que llenar, no. A mí el que me tiene que llenar de su espíritu es Dios. Dios es el que me tiene que llenar. El imperativo es que yo tengo que buscar esa llenura. Y ocurre que los apóstoles, allá en Hechos capítulo 2, verso 4, ellos ahí fueron llenos del Espíritu Santo, esperaron la promesa que hizo Jesús, que iba a enviar al Consolador, y dice el texto en Hechos 2, 4, de esta manera, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y cuando dice que empezaron a hablar en otras lenguas, significa que ellos empezaron a evangelizar a todos aquellos judíos que habían llegado a la fiesta del Pentecostés y que eran judíos de la diáspora y que ellos venían hablando el idioma de donde habían ellos nacido. Y aquí miramos la lista de las personas que venían
que eran partos, que eran eh, medos, que eran de Mesopotamia, que eran elamitas, que eran de Capadocia, que eran de Asia, que eran de Frigia, que eran de Panfilia, que eran de Egipto, que eran de las regiones más alejadas de África, más allá de Cirene. Es decir, que venían de otros países y empezaron a escuchar la predicación del Evangelio en su idioma. Entonces, el sembrador debe aceptar la verdad de que su ministerio depende de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo está aquí en las Escrituras y Pablo dice, no se embriaguen con vino. En eso hay disolución, hay un desenfreno. Mejor, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, el líder apostólico, que en este caso es el sembrador de iglesia, él tiene que depender del Espíritu Santo. Él tiene que depender de la llenura. Y la llenura del Espíritu Santo viene con el bautismo, pero también viene incluso después del bautismo. Por ejemplo, allá en Hechos, el capítulo 8 de Hechos, dice el verso 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Felipe está predicando en Samaria y es en Samaria donde su predicación hace que hombres y mujeres se bauticen. Pero dice la palabra más adelante, dice eh, en el verso 16, no, perdón, en el verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, quiere decir que la llenura del Espíritu Santo puede venir en el bautismo, pero a lo mejor te bautizaste y no has experimentado la llenura del Espíritu Santo. Entonces, dice que aquí el apóstol Pedro y Juan fueron hasta Samaria e impusieron las manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Entonces se da en varios momentos, en el bautismo, después del bautismo o incluso este, antes del bautismo. Y podemos nosotros ir a Hechos capítulo 11 y vamos a ver el caso de Pedro eh, llegando a casa de Cornelio. Pedro está en Jope, en casa de un Simón curtidor, y allí en la parte alta, él está en ayuno y viene un éxtasis a él y se le aparece en 3 ocasiones un lienzo con animales de todo tipo, cuadrúpedos, reptiles, volátiles, y le dice, Pedro, mata y come. Y el Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Y el Señor le estaba revelando que lo que él limpió no llama inmundo porque iba a tener que ir a casa de un italiano, de un romano llamado Cornelio. Y hasta allá él iba a ir a predicar y se lleva a otros hermanos judíos que son convertidos y dice aquí, en el capítulo 11, dice, verso 1, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Y entonces Pedro empieza a contarles lo que ha sucedido. Y dice que, este, verso 15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó
en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y si Dios, pues, le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo? ¿Quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado arrepentimiento para vida. Y entonces, eh, usted puede ver esta misma historia, está en el capítulo 10 y dice el versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces miramos aquí tres maneras de la llenura del Espíritu Santo. En el momento del bautismo, o después del bautismo, o incluso antes del bautismo. Pero el sembrador de iglesia debe ser alguien que dependa de esa llenura, ya sea que la haya recibido en el bautismo, antes del bautismo o después del bautismo. Y debe de depender del poder de su capacitación, de cómo el Espíritu Santo capacita al líder. Así que este ministerio enfoca su energía en encontrar y ganar almas, incorporarlas a congregaciones vivas, crecientes, discipuladoras, y llevando a estas ovejitas a que también crezcan y maduren en su fe y tengan un buen testimonio en el Señor. Así que esta sección que vamos a trabajar trata el importante tema del liderazgo para la siembra de iglesias. Y la Biblia, la palabra de Dios, es el lugar lógico y más preciso para buscar ejemplos o características del líder. Cuando en una ocasión me invitaron a dar una clase de liderazgo, les dije, bueno, la palabra liderazgo no la encontramos en la Biblia como tal, pero sí encontramos a líderes en la Biblia. Y así que, bueno, esa palabra de líderes es como que algo nos suene como secular, pero encontramos en la Biblia palabras que podrán decir lo mismo o nos podrán dar a entender lo mismo. Por ejemplo, alguien que está a cargo de una casa, que está al frente de una casa, un mayordomo. Entonces, hay una mayordomía, hay un encargo. Y desde el principio, por ejemplo, a Adán se le dio un liderazgo. Estaba a cargo de cuidar algo, el huerto del Edén. Tenía él tenía que llevar a cabo ese trabajo. Y luego vino su compañera como la ayuda idónea. Y entonces ambos pues tenían esa posición. Y de ahí miramos nosotros a varios personajes de la Biblia que asumen un liderazgo. Vamos a ver los 10 rasgos del líder cristiano. Y vamos a empezar con el primero, que es un llamado claro. Y uno de los rasgos principales del líder es que pueda comprender claramente que este esfuerzo es un plan de Dios y no meramente un deseo personal, un deseo humano. Porque si Dios te llama para liderazgo, no debe ser algo que sea deseo humano. Tiene que ser un plan de Dios. Y entonces Pablo va a explicar su llamado a este ministerio. Cuando nosotros leemos aquí en el libro de los Hechos, el capítulo 9 del uno al 31, y prácticamente se trata de la conversión de Saulo de Tarso, de cómo tiene un encuentro con el Señor. Y Saulo
Saulo va a hacer las dos preguntas que cada uno tiene que hacer. Las dos principales preguntas. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Son dos preguntas claves que cada creyente, que cada cristiano debería de hacerse. Estar consciente y responsablemente en el entendido, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y cuando usted sabe quién es Jesús, la segunda pregunta tendrá sentido. ¿Qué quieres que yo haga? Y esas fueron las preguntas que, que hizo Saulo. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y entonces ahí el Señor habla con un hombre llamado Ananías, un varón de Dios, que también tiene una visión. Y el Señor le dice a Ananías, pues levántate, ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo y de Tarso, porque aquí él está en oración. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para recobrar la vista. Entonces, Saulo ha sido tirado del caballo, está ciego y es llevado a la casa de un hombre eh, llamado Judas. Y entonces Ananías está preocupado, no quiere ir porque conoce de las amenazas, conoce de las amenazas de este hombre que está persiguiendo a la iglesia. Pero el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. Así que miramos nosotros que, que Saulo, aparte de que tiene un llamado, que es el llamado a la salvación, ahora va a tener otro llamado. Y es allá en Hechos 26-19 cuando, cuando testifica. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, este, el apóstol Pablo, ya en Hechos 26-19 testifica ante Agripa, por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Es decir, cada obrero cristiano necesita tener la convicción segura de que su vida está siguiendo la voluntad de Dios. Y convicción tiene que estar convencido. Tiene que estar convencido de cuál es el plan de Dios para nuestra vida. ¿Para qué Dios nos hace este llamado? Y entonces tenemos que estar seguros de tener un llamado claro. ¿Para qué Dios nos llama? Hay que hacer la distinción entre el llamado de Dios a un ministerio cristiano de tiempo completo y el llamado específico a sembrar iglesias. Porque puede ser que tengamos nosotros un llamado a un ministerio de tiempo completo. Entonces yo conozco a muchos amigos míos que son pastores de tiempo completo, pero están enfocados a ese llamado que Dios les hizo y están trabajando. Pero otra cosa es un llamado específico a sembrar iglesias. Y entonces, en mi experiencia, les comento en mi experiencia, yo estaba de pastor en una congregación. Ya tenía yo, estábamos levantando un templo, estábamos creciendo, habíamos aumentado la membresía, estamos con todo el auge y asistí a un congreso nacional de evangelismo. Y ahí Dios tocó mi corazón y Dios me empezó a revelar qué era lo que tenía que hacer. Y algo muy curioso pasó. Este, yo estaba pastoreando y el Señor me pidió renuncia a esta iglesia de pastor. Y tuve que hablar con las personas encargadas del distrito, con el sobredor de distrito, y le dije, mano, Dios me está llamando, me haciendo este llamado. Y me creyó. Y me dijo, tal día
acepto tu iglesia. Los hermanos de la iglesia estaban muy enojados, muy molestos porque estábamos trabajando bien, pero Dios me estaba llevando a convertirme en sembrador de iglesias. Y entonces empezamos nosotros a hacer trabajo de buscar lugares donde no estaba la iglesia y empezar a trabajar para sembrar nuevas iglesias. Y Dios nos bendijo con ese trabajo, donde trabajamos arduamente durante 4 años y gracias a Dios en 4 años se pudieron levantar 2 congregaciones en diferentes lugares estratégicos de nuestro estado. Entonces, bien importante, hermanos, que puede ser que hay un llamado dentro de un llamado. Y aconseja a todos que lo sienten, hay que ser obedientes a ese llamado. La Biblia es una fuente de ayuda positiva para encontrar la voluntad de Dios. Reconocer en nosotros mismos los dones dados por Dios, que cada uno debe de aceptar. Por eso yo les decía en las clases pasadas, si ustedes ya tienen dones y están ejerciendo ministerios, háganmelo saber. Y entonces, porque esto los da Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos primero que reconocer qué dones tenemos de liderazgo, de fe, de evangelismo, de espíritu emprendedor, de amor por la obra, de amor al ministerio de la iglesia local. Bien puede ser señal de que tiene la intención de que a lo mejor uno de ustedes se va a convertir en sembrador de iglesias. Y el primer rasgo para cualquier líder bíblico es tener un llamado claro de Dios. Entonces es bien importante que tengamos un llamado claro de Dios. ¿Para qué Dios me llamó? Y yo asumí durante mucho tiempo este, este llamado de Dios y lo asumí con suma responsabilidad, de tal manera que conquisté el corazón de mi esposa, en el sentido de que me pudiera acompañar junto con mis pequeños hijos, porque estaban chiquitos mis hijos, y poder hacer ese trabajo. Teníamos la fuerza, teníamos la juventud, teníamos la economía. Es decir, Dios nos había llamado y tenía sentido todo. Teníamos, Dios nos había puesto todo para hacerlo. Porque al principio nosotros rentamos un microbús, pero después nos convertimos en dueños de un microbús. Nos convertimos en dueños de equipo de trabajo, de instrumentos, teníamos, Dios nos ponía los recursos, Dios nos ponía los recursos. Y sucedieron muchas cosas en ese llamado, muchas cosas, o sea, muchos milagros. Vimos muchas maravillas, cosas que cambiaron, que sellaron nuestra vida, que cambiaron la vida de mi esposa, cambiaron la vida de mis hijos, que cambió la vida de mis hijos y que me cambió desde luego a mí por depender de Dios, por depender de Él, ser dependientes de su poder, que Él va a proporcionar todo lo que necesitas. Y como en mi trabajo tenía yo tenía yo la anuencia de mi jefe para hacer todo este tipo de trabajo. Y luego hasta me pregunta, ¿y a dónde te vas a ir de misionero? ¿Y ahora para dónde vas a arrancar? ¿Para dónde vas a ir? ¿Cómo me dejas aquí? Todo está en orden, todo está listo. Yo tenía 20 médicos a mi cargo, le digo, todos están trabajando, tómate los días, tómate las semanas que quieras. Y cuando tú dices que solamente Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer, Dios te lo da. Entonces, la Biblia es una fuente positiva para encontrar la voluntad de Dios. Tenemos que reconocer entonces cuáles son nuestros dones. Y el primer rasgo para cualquier líder bíblico es tener un llamado claro de Dios. Por eso ahora que volvimos otra vez a trabajar pensando en nuevas iglesias, o hace unos días recibí una llamada telefónica, este,
donde me están pidiendo pastorear una iglesia. Y yo dije, no, voy a consultar con Dios. No es una situación que yo tenga que decidir. Dios me va a empujar, Dios me va a hacer sentir, Dios me va a hacer, si es ahí o es acá donde estamos trabajando. Uno tiene que estar supeditado completamente a Dios. Visión segura. Entonces el líder tiene que tener visión. Y cuando hablamos de la palabra visión, esta palabra aparece pues en todos los escritos que se tengan de liderazgo. Creo que es como que uno de los primeros temas para hablar de liderazgo, hablar de la visión del líder y cómo la podemos definir como un atributo, como una habilidad que nos permite, en el sentido de ver, en, en, en ver hacia adelante, hacia el futuro, pero de una manera que lo podamos entender, que podamos incluso cultivar y comunicar un futuro preferido que motiva. Y mide la expresión misionera tanto en el líder como los seguidores. ¿Por qué? Porque como líder voy a tener gente que me va a estar siguiendo, que va a estar imitándome. Y entonces la visión va a ser compartida. ¿Cómo me veo yo aquí? ¿Cómo vemos la misión, la iglesia en 5, 10 o 15 y 20 años? Y entonces, cuando nosotros tenemos una visión, vamos entonces incluso a dar esa expresión misionera. Todo líder cristiano tiene que poseer esta cualidad de ver, pero esta cualidad de comunicar lo que se ve, porque una cosa es lo que es y lo que puede llegar a ser, pero esto está en base a lo que realmente es. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, David demostró el poder visionario de ver la victoria cuando parece que el destino te está ofreciendo derrota. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, aquí se relata el esfuerzo del rey David en su marcha para conquistar Jerusalén. Y los jebuseos, esa población de Jebú, se empezaron a burlar de David, eh, eh, este, diciendo que nunca tomaría la ciudad. Con esto, con este ejército, con esto que llevas, con esto que eres, es de risa, no vas a tomar la ciudad. David no puede entrar acá. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, 6, las burlas de los jebuseos hicieron que las intenciones de David se fortalecieran y lo hizo dar nuevos bríos a una resolución de tomar la ciudad. Y la visión hizo que David viera la victoria de Dios en lugar de las dificultades impuestas por poderes humanos. Sembrar iglesias, entonces, requiere una dosis grande de tal visión. El apóstol Juan es ya un personaje octogenario, quizás ya a los 90 años, pero el emperador Domiciano lo mandó de prisionero a la isla de Patmos. Y viendo cómo sufría la iglesia de Asia, cómo estaban sufriendo las iglesias, Juan tiene la virtud de tener la visión, le fue dada visión. Vio no el peligro presente, sino la victoria permanente, la victoria al futuro. Y fue la visión lo que permitió que Juan viera, entendiera y comprendiera la realidad de mirar un cielo nuevo y una tierra nueva. Y también la nueva Jerusalén que descendía del cielo. Capítulo 21, 1 al 5. Y entonces Apocalipsis es toda la película completa. Hoy nosotros no estamos viendo, pero Juan vio todo completo, vio todo hasta el final. La película está terminada. Tiene un bonito final y un final feliz. Y nosotros tenemos que esperar cielos nuevos y tierra nueva y una nueva ciudad santa que desciende del cielo, Jerusalén. Entonces, tener una visión que procede de Dios permite al líder ver las victorias y estas victorias comunicárselas a los seguidores.
El sembrador de iglesias tiene que tener este atributo de ver a personas no creyentes que están sin iglesias y que esas personas no creyentes que están sin iglesias un día van a estar aquí, van a ser recogidas para que vengan y adoren al Señor. Los que ahorita no son, ellos pronto van a ser los que estarán aquí de rodillas alabando y glorificando a Dios. Tenemos que tener ese tipo de visión. Eh, no solamente un llamado claro y no solamente una visión. Se trata también de una conducta intachable. Tiene que ver con testimonio, porque yo creo que el líder tiene que tener las tres características que dice Hechos de los Apóstoles capítulo 6 y que ya lo vimos en clases pasadas. Dijimos buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Entonces, la conducta intachable tiene que ver con eso, con buen testimonio, porque puedes ser muy hábil como líder, puedes tener mucha motivación, incluso una personalidad impactante o una muy buena capacitación, pero si tu conducta está manchada, si no tienes una buena conducta, entonces realmente eh, no va a servir. Las personas que Dios usa deben de ser de una conducta intachable. Y José, que fue vendido para Egipto, demostró el rasgo de integridad en todas sus acciones, en todas sus experiencias en Egipto. Él, en casa de Potifar, no permitió que su vida fuera manchada. Y, y le costó la cárcel por una difamación que hizo la mujer de Potifar. Sin embargo, él no cometió el pecado de adulterio. Él era el mayordomo y estaba cuidado de todas las pertenencias de Potifar. Sin embargo, sus experiencias de ser de conducta intachable, pues lo llevó a la cárcel, pero también lo hizo llegar hasta ser el segundo del faraón. Pablo escribe a Timoteo enumerando las cualidades del líder y empieza con irreprensible. Primera de Timoteo 3:2. Irreprensible. Nadie te puede reprender por cosas que has hecho. El joven pastor Tito recibió el mismo mensaje en cuanto a los ancianos que debía establecer, tenían que ser irreprensibles. Entonces vamos a Tito, capítulo 1, 5 al 7. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y la lista sigue. Quiere decir entonces que el que quiere tomar un liderazgo tiene que tener conducta intachable. Entonces, el líder es un hombre o mujer de conducta intachable, alguien de una integridad evidente, que nadie pueda acusarlo. Allá en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, 1 al 2, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores
y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo que utilizar la conciencia, y empieza a hablar ahí, prohibirán casar. Habla, hermanos, de que es bien importante dar buen ejemplo. Y entonces le dice, mira, ninguno tenga en poco tu juventud, pero tú sé ejemplo. Habla de aquellos que van a entrar, y que van a apostatar de la fe, pero de manera personal le dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Por lo menos tres de estas características se relacionan con vivir una vida íntegra. El líder debe ser fiel a su cónyuge, debe ser prudente o tener el control de sus tendencias a esos excesos. Prudente es alguien sensato, es alguien que es digno de confianza y que tiene buen juicio. Santo, apartado, una persona que demuestra en su, de cómo se conduce, cómo vive en su manera exterior, y la presencia también, cómo está Dios dentro de su vida. Una persona, hermanos, que su conducta no la cuida, esa persona, hermanos, es una persona que la van a estar tachando a cada rato. Pero una persona que cuida su conducta se va a convertir en una persona íntegra, en una persona intachable. Es alguien entonces que trata a los demás con dignidad, que trata a los demás con consideración, que trata a los demás con mucho cuidado. El líder no es alguien que está siempre enojado, que tiene mal genio. No, es aquel que tampoco anda acosando a los demás, o los anda amenazando, o es violento, o es pendenciero. No es alguien manipulador. No, él tiene una disposición diferente. No está involucrado en las controversias, ni está metido en la avaricia o en los pleitos. Más bien es alguien que es amable, que es gentil, que es flexible, que es muy considerado, que es cariñoso, afectuoso, en lugar de ser una persona dura, que atropelle, golpea, o que es rudo, o le decimos rústico, alguien que áspero, que es de difícil carácter. No, el líder tiene un carácter diferente, que se nota su liderazgo en su familia por ser alguien cariñoso. Porque si él está casado o si es padre de familia, su familia la mantiene en disciplina, cuida a los de su casa, trabaja con seriedad, dando manutención a sus hijos, les da dirección, está cuidándolos correctamente. Además, el líder aceptable tiene una, una actitud correcta hacia las cosas materiales. No es alguien que se deja llevar por la avaricia o se deja llevar por el dinero o ganancias deshonestas. No, es alguien de buen testimonio. Número 4, siervo, siervo centrado. El término siervo ha ocupado un lugar prominente en la literatura sobre el liderazgo. Y desde luego, cuando hablamos de siervo, estamos pensando en alguien que es esclavo o alguien que está en servidumbre. Y el liderazgo centrado en ser siervo es un rasgo de liderazgo bíblico. Y Jesús demostró ese tipo de liderazgo tanto en la manera de enseñar como en la práctica, en su obra. Jesús denunció el estilo de liderazgo mano de hierro, autoritario, tiránico, como el estilo de los gobernantes de los gentiles que se enseñorean.
sobre los que tienen bajo su poder. Mateo 20, 25 al 28, dice la palabra, Jesús dijo estas palabras. Dice el versículo 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande, entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 42, dice de esta manera. Mas Jesús llamándoles les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Es decir, hablando de los líderes, no solamente los gobernantes, sino los que están también en eminencia, se enseñorean, se sienten poderosos. Eh, Jesús enseñó que si tú quieres ser grande, entonces tú tienes que ser siervo de todos. Y eso le dijo a sus seguidores, a sus discípulos. Si ustedes de verdad quieren ser grandes, sean servidores de todos. Conviértanse en el siervo de todos. Y Pablo describe la vida y el ministerio del Salvador en Filipenses 2, 5 al 11, que siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se anonadó a sí mismo y fue bajando de categoría, dejando su trono de gloria, se vino a ser como un ser humano. Y en la parte de ser humano se bajó todavía más a hacerse como esclavo, como siervo, hasta convertirse en, en alguien que tiene que ir a la cruz, como un criminal, a la cruz. Es decir, fue llevando su bajeza. Y ya miramos que termina el Señor y dándole todo honor, el Padre dándole todo honor al Hijo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se doblan rodillas los que están en los cielos, en la tierra y abajo de la tierra. Y todos declaran o queremos declarar que Jesús es el Señor de todos. Así que este concepto de líder siervo está grabado en la enseñanza, la vida y el ministerio de Cristo. Este es ciertamente el rasgo del líder bíblico. Si usted quiere ser líder, entonces usted tiene que ser un líder siervo. ¿Cómo debe el siervo líder poner en práctica estas características al sembrar iglesias? ¿Cómo es que esto se puede aplicar? Primero, sirve por amor en lugar de hacerlo por querer promoverse a sí mismo. El siervo líder procura proteger, guiar, capacitar y aún sacrificarse por los seguidores. Y a veces, hermanos, si queremos trabajar en la obra del Señor, este, tenemos que hacerlo con tal humildad de no promovernos a nosotros mismos, sino a promover al Señor. O sea, quien tiene que ser resaltado aquí es Cristo Jesús. En nuestro trabajo, en nuestro quehacer, en lo que hagamos, tiene que promoverse al Señor. Segundo, aplica en su vida el concepto del siervo por medio de aceptar y poner en práctica las expresiones de líder siervo. Y tercero, aplica el concepto del siervo en su vida por medio de guiar definida y agresivamente a la iglesia. Entonces aquí es bien importante servir con amor y promover a Cristo. Aplicar en nuestra vida este concepto de siervo y poner en práctica ser líder y ser siervo. Y tercero, guiar a la iglesia. Y cuando dice agresivamente a la iglesia, más que agresiva debería ser más comprometido. Hay que estar bien comprometido con guiar a la iglesia.
Número 5, un contentamiento que libera. El líder desarrolla la característica del contentamiento. La vida y el ministerio de muchos que se encargan de sembrar iglesias en potencia se perjudican por su insatisfacción con su manera de vivir y la posición que ocupan. A veces como que hay un choque entre es- el contentamiento y la situación que el mismo ministerio nos está ofreciendo y pareciera ser que llegamos en un momento de insatisfacción. No estamos como de acuerdo cómo se están dando las cosas. Y este problema de no estar contentos con lo que tenemos da como resultado que renuncien a la idea de sembrar iglesias. Se fracasa, se pierde, se pierde el sentido. ¿Por qué? Porque dejamos de tener el fruto del Espíritu en nuestra vida. No hay paz, no hay gozo y no hay satisfacción. Eh, Llegamos a tal punto que estamos sufriendo, pero de más. Y esto me recuerda a unos amigos míos que estaban sembrando una iglesia en una localidad. Era un matrimonio. Y la iglesia les daba su sueldo a los dos, porque los dos habían estudiado la escuela de misiones. Eran egresados de nuestra escuela de misiones. Entonces, estos muchachos me tocó visitarlos, a ver cómo estaba su matrimonio. Y yo veía que tenían una insatisfacción. Este, Primero habían perdido un bebé. Eso había sido muy doloroso. Y, y no se habían recuperado. Sobre todo la hermana no se había recuperado por la pérdida de su bebé. Quedó como en shock, porque el niño nació bien, pero a días de nacido falleció en el hospital. Y tiempo después se volvió a embarazar y volvió a tener otro bebé, sano, la niña muy bien y todo. Pero me daba cuenta que no atendía a su hija, como que quedó bloqueada por la pérdida del primer bebé y como que no había tenido una salud emocional de aquello que había pasado, de aquello que había sido difícil. Y posiblemente se sentía culpable de que al niño no lo atendieron a tiempo, no lo llevaron al hospital a tiempo y por eso falleció. Esas como que eran mis sospechas. Y yo me involucré para preguntarles, para ayudarles. Y algo que estaba viendo era que pues tenían donde vivir, una casa que estaba muy bien, porque les proporcionábamos el pago de la renta. Y el grupo que se estaba levantando, la iglesia que se estaba abriendo en aquel lugar, este, pues iban bien, pero el esposo había menguado su trabajo con la iglesia y porque ya traía ya una insatisfacción con su esposa y hasta que yo dije, hermanos, yo creo que tienen que hacer un alto aquí. No están trabajando para el establecimiento de la iglesia. Se tenía un terreno, ya se había puesto un pequeño local, ya estaba llegando algo de gente, pero no estaban creciendo. Y el problema es que empezaron a perder su paz, a perder el gozo. Y llega un momento en la insatisfacción. Y tuvimos nosotros que decirles, necesitan atenderse como matrimonio, atenderse como familia, y necesitan sanar. Traen aquí una problemática. Y al principio pensamos que solamente era una cuestión económica. No, era ya una cuestión de pareja, emocional. Y a la niña la tenían descuidada. Es decir, se habían quedado anclados en su problemática y tuvieron un nuevo bebé sin haber resuelto la problemática del fallecimiento de la otra criatura. Y son situaciones muy complicadas. El apóstol Pablo subrayó que el contentamiento es imprescindible en todos los líderes cristianos. Dice 1 Timoteo 6, grande ganancia es la piedad con contentamiento. Contentamiento
es el importante ideal estoico. Representa la cualidad de ser independiente de las circunstancias externas o, dicho de otra manera, ser dueño de la situación, estar contento con lo que está pasando. Vamos a leer Filipenses capítulo 4, Filipenses 4, 10 y 11. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, porque sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo expresa, hermanos, de que ha aprendido a contentarse, sea cuales fueran sus circunstancias. Y a veces cuando estamos pensando en, en hacer ese trabajo, eh, yo veo a mi esposa que me acompaña a la misión, al trabajo, y ella está pensando qué va a llevar, si va a llevar galletas, si va a llevar pan, este, para el convivio, para agasajar a la gente nueva que está llegando. Está pensando, este, y ella a veces toma la dirección del culto. Tenemos ya un músico ahí y que él dirige los cantos, pero mi esposa dirige la oración, da la palabra, la lectura bíblica y luego me pasa a mí a dar el sermón. Pero yo la veo contenta y se preocupa, este, eh, porque a veces como están arreglando la carretera, dice, hay que irnos con mucho tiempo porque se hace bastante fila de autos para poder llegar y para llegar a tiempo allá. Y entonces, este, va con la alegría, va con el gozo. Y es un lugar humilde, sencillo. No es como la iglesia que tiene la funcionalidad, tiene, pues prácticamente cuenta con todo, ¿no? Allá vamos empezando. Y entonces creo yo que esto es muy importante porque el estar contento con lo que Dios nos da, nos hace libres, nos libera. Y toda circunstancia externa no impide gozarnos, ya sea que haga mucho calor, incluso las pérdidas que tuvimos con el huracán, que prácticamente el lugar donde hacíamos los cultos se lo llevó el huracán, desapareció el techo, desapareció todo. Hoy ya lo restablecimos con la ayuda de las iglesias, nos mandaron economía y volvimos a techar. Se ayudó a los hermanos que perdieron sus casas, pero aún sin techo, decía la gente, hagamos cultos, que la bóveda celeste sea nuestro techo, pero empecemos a hacer cultos. Y esto es lo que tenemos. Y como esto es lo que tenemos, con eso vamos a alabar a Dios, con lo que tenemos. Y, Dios nos da lecciones para aprender a estar contentos cuando hay escasez, al igual como cuando hay abundancia, cuando hay necesidad o cuando de plano estamos desbordados de ricas bendiciones. Compromiso, compromiso encausado. El líder eficaz se compromete con esa tarea y está tan comprometido con esa tarea que no hay tiempo para desviarse, no se desvía de ella, porque a veces los desengaños o el desaliento, la oposición o las persecuciones no pueden disuadirlo de su cometido. Muchas veces, hermanos, este, eh, llegamos al grupo y de repente, no sé si se ponen de acuerdo, ¿no? Pero deja de venir la gente. Y a veces decimos, ¿es en serio que vamos a hacer la reunión?
con solo dos personas. Y dije, vamos a empezar con estos dos que llegaron, que por qué razones no llegaron, qué cosas se les complicó, se enfermaron, ¿por qué no están aquí? Y siempre va a haber cierta oposición, va a haber cierta manera de disuadir lo que se esté haciendo. Pero cuando el compromiso encausado impulsa a perseverar frente a lo que Satanás quiera poner en nuestro camino, entonces nosotros tenemos que considerar, decidir qué hacer, como lo hizo Moisés. Y Moisés escogió guiar al pueblo de Dios sin considerar los placeres del pecado. Pero aquí, Hebreos 11:25, bueno, de Hebreos, cuando hablamos de Hebreos 11, podemos nosotros irnos rápidamente este, al versículo eh, 23. Aquí nos pone el 25, pero del versículo 23, por la fe Moisés, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Verso 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Cuando Moisés nació como hebreo y siendo hebreo, nació como esclavo. Pero ya en el verso 24, ya hecho grande, no, él no se crió como esclavo, él se crió como el hijo de la hija del faraón. Es decir, Moisés se crió como príncipe de Egipto. Cuando nació, Dios lo escogió. Pero cuando Moisés ya se hizo adulto, se hizo grande, ahora a Moisés le toca escoger a Dios. Cuando él nació y era un bebé, Dios lo escogió a él. Dios lo escogió a él. Pero ya cuando él creció, se hizo adulto, ahora le tocó escoger a Dios. Y entonces decide, si me quedo como príncipe de Egipto, voy a ser rico, voy a ser famoso, voy a ser poderoso. Pero si decido ser hebreo, voy a ser esclavo. Y entonces dice el verso 25 que él prefirió, sí creo que así dice la palabra, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de pecado. Él prefirió, él tuvo que escoger. Y Nehemías, el constructor, dirige la reconstrucción del muro de Jerusalén y llamó al pueblo a participar en el proyecto porque él consideró la tarea como una directiva de Dios para él y se consagró a la tarea. Si ustedes estudian Nehemías, se van a dar cuenta que Nehemías, él está cómodo en el palacio del rey, sirviendo al rey, pero vienen sus familiares y le dicen, ¿cómo están pasándola mal los judíos que están en Jerusalén? Y entonces él se le demuda el rostro, está triste, afligido, y el rey le pregunta, ¿qué te pasa, Nehemías? Y ya Nehemías le cuenta, y a expensas de que podía ser incluso decapitado, porque él no podía, por su trabajo no podía confrontar al rey de ningún tipo, pero Dios le da la palabra, y el rey le ofrece hasta dinero, y le ofrece la manera de que él vaya a reconstruir. Entonces, él llama al pueblo a participar del proyecto porque él considera la tarea como algo que viene de parte de Dios para él y se consagró a la tarea. Según Nehemías eh, del 1 al 7. Jesús, el otro ejemplo, se negó a ceder a las tentaciones de Satanás en el desierto, aunque Satanás usó de sus poderes para trabajar en contra de Jesús. Él sabe de que Jesús puede convertir las piedras en pan. Él sabe que Jesús puede mandar a traer ángeles que lo defiendan o ángeles que no lo hagan caer. Y entonces, él busca la manera de tentar al Señor.
Comprometerse con la meta de empezar nuevas iglesias mantiene al sembrador encauzado en la tarea y consagrado a ella. Y miramos nosotros que tanto Moisés, Nehemías como Jesús estaban comprometidos, estaban encauzados en la tarea, que no permitieron que los enemigos les obstruyeran su tarea, su labor. Estaban consagrados para ella. Así que la orden de que nuestros cuerpos sean sacrificios vivos, santos y dedicados a Él, como dice Pablo en Romanos 12, 1 al 3, constituye el fundamento del compromiso que se requiere para empezar y completar y completar y completar la siembra. 7. Pureza positiva. Pocas cualidades contribuyen más a la vida y obra del líder que la pureza positiva como virtud. El líder debe mantener su intimidad con Dios. Debe ser alguien que debe de estar este, eh, compaginado de manera espiritual delante de Dios. Es decir, si Dios es santo, nuestra vida debe de ser santa. El que camina con Dios debe poseer manos limpias y corazón puro, como dice el Salmo 24, 3 al 5. Solo el limpio de corazón puede ver continuamente a Dios. Así que el Señor dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. La pureza positiva se abstiene de pensamientos pecaminosos, actos que corrompen y motivaciones degradantes. No obstante, la pureza positiva es más que simplemente abstenerse de lo malo. Esta virtud incluye pensamientos buenos, acciones correctas y motivaciones no contaminadas. Solo la pureza positiva procura un poder penetrante. Así que la pureza en la vida del sembrador de iglesias le da tanto belleza y dignidad a su ministerio. Como la flor hermosa puede brindar su color y aroma, aún en un ambiente repugnante. Porque cuando un líder tiene una vida pura, eh, hablamos de un líder cristiano, puede él influir también en la transformación de sus semejantes y también en la transformación de su propia comunidad. Así que la pureza positiva sigue siendo como una orden para nuestra vida, para una orden para el líder eficaz, como un imperativo. Madurez humilde. El líder tiene que demostrar la cualidad de madurez en todas las tomas de decisiones y también en sus acciones. Y Pablo pone como dos requisitos esenciales de liderazgo. Por un lado, el que tengas un carácter cristiano maduro y también en dar pruebas de lo que vale. Y podemos nosotros ir a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6, que dice la palabra así, no un neófito, no sé que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Entonces, aquí es bien importante que debe ser alguien maduro, alguien que tenga ya tiempo en la iglesia y que su carácter ha madurado. Pero un neófito, un nuevo en la fe, alguien que se acaba de bautizar, que está tiernito, que va empezando, no le podemos este, eh, dar un trabajo de esta naturaleza. El líder tiene que ser un cristiano maduro. Y dice el verso 10. Y eso también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Entonces hay que dar pruebas de validez de lo que vale. La madurez entonces es más cuestión del espíritu que de la edad cronológica, porque posiblemente hay hermanos que tengan mucha edad, pero no que no han madurado espiritualmente. No tiene que ver con la edad cronológica. Tiene que ver con una madurez espiritual. Y Pablo advierte contra promover a un recién convertido a una posición de liderazgo. Y ya le decía, no es para una persona nueva en la fe. Lo contrario a la madurez que enseña 1 Timoteo 3:6, parece ser eh, el orgullo. Y entonces una persona que no en la fe se puede llenar de orgullo. Y en lugar de ayudarle,
le estamos perjudicando. Este defecto puede ocurrir tanto en líderes recién convertidos como en los que han sido creyentes por mucho tiempo, pero no han madurado. Y Pablo declara que tal orgullo puede llevar a que uno caiga en la trampa espiritual preparada por Satanás. Y dice 1 Timoteo capítulo 6, verso 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces, podemos ocasionarle un problema a un hermano que no es espiritual y que puede caer en una trampa de Satanás. El diablo inflige este daño al líder insensible que deja que tanto la arrogancia como el orgullo le separen de la voluntad de Dios. El sembrador entonces tiene que contar con madurez espiritual para comprender cualquier éxito que obtenga que procede solo de Dios. Porque luego a veces llenarte de éxito puede ser dañino cuando no estás preparado espiritualmente. Y a veces decimos, como que el éxito es nuestro. No, el éxito es de nuestro Dios. La gloria es para Dios. La gloria no es para nosotros. Fe persistente. En la fe persistente, hermanos, es una característica clave del líder, porque esta fe persistente va a producir valor. No hay líder que no necesite más fe poderosa y esta valentía en constante aumento. Y por ejemplo, allí en Hebreos capítulo 11, que es la galería de los hombres y mujeres de la fe, ahí va a relatar las cosas tremendas que el pueblo de Dios ha podido lograr solo con el poder de su fe. Dice que es la fe, afirmando que cualquiera que se acerca a Dios, primero tiene que creer, dice Hebreos 11:6, que Dios existe y segundo, que Él cumplirá sus promesas. Es galardonador de los que le buscan, dice el texto. La fe en Dios sigue siendo entonces indispensable para la vida del que empieza una nueva iglesia. Quiere decir entonces que solo hombres y mujeres de fe tendrán el valor de dejar su comodidad, su vida protegida, para ir a un lugar donde tiene que aceptar los riesgos de una obra nueva, donde hay que estar entre la tierra, entre el polvo, entre este, la gente humilde, en un lugar donde hay necesidad y dejamos nuestra comodidad. La fe en Dios sigue siendo indispensable en la vida del que empieza una nueva iglesia. Así que nosotros podemos dejar de vivir una vida cómoda. El pastor cuya conexión es en un ambiente sin riesgo no podrá hacer las tareas difíciles. ¿Por qué? Porque está en la comodidad. No se quiere arriesgar a ir a lugares donde hay muchas dificultades. Cuando la seguridad es algo que uno mismo manufacturó, siempre corre peligro. La fe a la cual nos referimos aquí da al sembrador el poder de ser valientes para tomar un paso adelante, creyendo en Dios y alcanzando a los inconversos, ganarlos para Cristo y agregándolos a estas nuevas congregaciones. Y por último, amor sin límites. El líder cristiano será eficaz en la medida que el amor a Dios se demuestre por su amor a sus semejantes y al resto de la creación de Dios. Aquí es bien importante entonces tener compasión por las personas, amor por las personas. Y Dios es el modelo principal porque Dios ha demostrado su amor por cada uno de nosotros. Así que Jesús enseñó que el mandamiento más grande es ese: amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Mateo 22, 36 y 37. Y también continuó con la enseñanza diciendo, este mandamiento, el segundo, es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que es bien importante, hermanos, que primero amemos a Dios como el primer lugar, pero también tenemos que amar a nuestros semejantes como el segundo lugar. La centralidad del amor en cada líder es aún más especial. Tiene un amor especial por las personas que están fuera de la iglesia y con frecuencia son decididamente diferentes a los que pertenecen a la iglesia. Esa es una realidad. Los que están fuera están en pecado, están en el mundo, son diferentes a los que ya están en la iglesia,
pero tenemos que amar a aquellos que todavía no están en la iglesia. Ninguna iglesia puede ser sembrada y crecer si el sembrador no siente el amor bíblico y básico por Dios y los perdidos. Y este amor es el amor ágape, un amor desinteresado, un amor incondicional. No espera lo suyo. Es un amor como el amor de nuestro Dios. Muy bien, terminamos la clase de hoy. No sé si tengan preguntas. ¿Cómo está, hermana Irma? Bien, gracias a Dios, mi hermano. Todo muy bien, muy bien. Sí, muy entendible y la verdad, creo que hay mucho trabajo por hacer, principalmente con uno mismo, mi hermano, Qué para bueno. poder entender esa hermosa tarea. Sí, mi hermano. Pues vamos a orar para concluir la clase e invitamos a que los alumnos también se interesen en esta materia y que pronto la puedan ver este video. Oremos. Amantísimo Dios y Padre, queremos darte gracias por esta hermosa tarde que nos das. Hemos, Padre, revisado un poquito acerca de lo que significa el fundamento filosófico y el fundamento del liderazgo para los que han de sembrar iglesias. Toca el corazón de nuestros alumnos, toca el corazón de todos nosotros, Padre, y los que estamos trabajando, sembrando una nueva iglesia, dándonos la fuerza y la voluntad, Padre, de seguir haciendo tu obra en este tiempo y en este lugar. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.